Ya, entonces, bienvenidos a la ayudantía 1 de psicobiología. Mi nombre es Luna Jara, yo soy de segundo año y junto con los ayudantes le preparamos este bello PPT y esta bella ayudantía. Ya, yo soy Sofía Sobat, pero me pueden decir Sofi. También voy en segundo año y soy ayudante de este ramo que lo disfruté mucho, en especial por el profe. Entonces ahora pusimos ciertos puntos que son como primordiales para entender la ciencia en general y cómo ésta se desarrolla y se basa. ¿En qué puntos se basa? Entonces, en primer lugar, tenemos que la ciencia está basada en datos de campo o de laboratorio, que estos se obtienen a partir de observación o experimentación, ¿ya? El segundo punto es métodos objetivos. Aquí quisimos poner este porque tenemos que saber que la ciencia siempre se emplean métodos objetivos para así reducir al mínimo los prejuicios del investigador. Por ejemplo, si yo hago una investigación y después mi compañera Connie hace una investigación, debemos tener los mismos resultados y que no se note quién hizo la investigación para reducir al mínimo la subjetividad de los investigadores. Por eso siempre se piden los métodos objetivos. En el punto 3 tenemos que las hipótesis científicas deben ser consistentes con las observaciones, ¿ya? Es decir, deben representar lo que se estudió. La hipótesis, lo que se hace con ellas en el método científico es que se ponen a prueba. La hipótesis se ponen a prueba y así podemos ver qué tan válidas o qué tan refutables son y así aceptarla y bueno, todo el proceso que viene después de hipótesis. Básicamente tienen que pensar que las hipótesis tienen que ver con lo que uno está estudiando, ¿ya? Como que no vaya a ser una hipótesis de elefante si estoy estudiando mono, pues es como obvio, pero por si acaso. En la 4 estamos hablando de las generalizaciones, ¿ya? Cuando uno como investigador hace generalizaciones en torno a un elemento de la ciencia, tienen que ser válidas universalmente dentro del dominio de la ciencia. Aquí puedo poner un ejemplo de que yo no puedo realizar un experimento acá en mi casa y decir que solo funciona si yo lo hago acá en mi casa. Yo tengo que decir que todas las personas lo pueden hacer y llegan al mismo resultado, y así solamente por generalizar, ¿ya? Después viene, datos o descubrimientos solo se aceptan si otros investigadores lo confirman. Esto se relaciona igual con lo que dije antes. Cuando yo descubro algo, tengo que comentarlo con mis compañeros, con mis colegas, yo me creo científica, con mis colegas, y ellos tienen que intentar hacerlo ellos y que les dé un resultado similar al mío, si no es el igual al mío, para ahí ver que realmente funciona y que no existe subjetividad en ese descubrimiento y así recién poder aceptarlo. Después viene la ciencia no es dogmática. Cuando decimos que la ciencia no es dogmática, es que siempre existe un perfeccionamiento constante. La ciencia se va perfeccionando y así mismo salen nuevas teorías que refutan a las anteriores o que las complementan, y así se va perfeccionando la ciencia. No es como que una teoría, la que está actual, va a ser para siempre y es una verdad absoluta, porque quizás mañana pueda llegar otra teoría que sea más perfecta que la que ahora está vigente. Por eso se dice que la ciencia no es un dogma, no es dogmática. Y por último está el punto de no invocar al misticismo, que es que la ciencia no se puede basar en factores místicos o sobrenaturales, ¿ya? Yo no puedo explicar un fenómeno en base a algo místico o sobrenatural. La idea de la ciencia es buscar la objetividad, o sea, buscar la verdad en base a la objetividad. Los fenómenos sobrenaturales y místicos no caben dentro de la ciencia, ¿ya? Entonces, todo lo que sea explicado científicamente no se puede caer, no se puede invocar el misticismo
ni cosas que algunos creemos. Esos son como los puntos base que encontramos nosotros y que en verdad el profe se los pasó en clase, que son básicos porque la ciencia, o sea, son los puntos básicos que son trascendentales, son transversales a todas las ciencias, ¿ya? Esto no se lo tienen que aprender de memoria, pero hay cosas que van a ir aprendiendo, como por ejemplo que la ciencia objetiva, que los métodos deben ser objetivos, que no podéis explicar factores por cosas místicas y sobrenaturales y cosas, pero en verdad es como los punteos que nosotros encontramos que eran más característicos de la ciencia, para que los tengan solamente presentes por si acaso. Eso con características. ¿Alguien tiene alguna pregunta para responderle al tiro? Al parecer no. Ya. Ya me toca a mí. Hola chicas, yo me llamo Paulette, pero me pueden decir Poli si gustan. Voy en segundo año y esta es mi primera vez siendo ayudante del ramo. Ya, el tema del reino de los seres vivos sirve caleta como para contextualizarse en lo que es el ramo. Respecto a esta teoría, antiguamente constaba de 2 reinos, pero en la actualidad son 5. Está el reino animal, que es Animalia, el reino vegetal, Plantae, el reino de los hongos, que es fungi o fungi, la verdad es que no sé cómo se pronuncia, el reino protoctista, que es el de los protozoos, y el reino monera, que es el de las bacterias y las algas procariotas. Ya que en el ramo abordamos lo que es la etología, voy a dar como unos detalles un poquito más específicos del reino animal. Sobre el reino animal hay que tener en cuenta de que están incluidos todos aquellos organismos que son heterótrofos, es decir, que se alimentan de otros reinos, que tienen sistema nervioso, que son pluricelulares y que están compuestos esencialmente por células eucariontes. Ahora bien, el reino animal se subdivide en 2 categorías, que son los animales vertebrados y los invertebrados. En los animales invertebrados están los artrópodos, que son por ejemplo las arañitas, y en los vertebrados están los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, que es donde estamos nosotros. Un último punto de esta diapositiva que hay que tener en cuenta son las características de los seres vivos, que se las pasaron en clase igual, que son que tienen una estructura compleja y organizada, responden a estímulos del ambiente, obtienen y usan materia o energía, que mantienen su ambiente interno, eso quiere decir que realizan homeostasis y que crecen, se reproducen y evolucionan. Eso. No sé si alguien tiene alguna duda sobre esta diapositiva, que igual era bien cortita. Nada, nada. Nada, nada. Ya, verdad. Bueno, yo soy Paz, voy en tercero Espérate, de psicología. perdón. Ay, dime sí. Alguien levantó la manito, parece. Ay, ¡Uy, chuta, desapareció! será con la anterior. Ah, Bueno, sí, era el anterior, que dime. una consultita, disculpen por interrumpir. No, tranqui. Tranqui. Los animales al dividirse en vertebrados y en los invertebrados, eh, por así decirlo, está como en esa misma, como por así decirlo, zona cuando se tiene que ver lo de los los animales que tienen exoesqueleto también cuentan como vertebrados, ¿verdad? Que eso era una duda que tenía con los insectos. Sí, sí, Tengo entendido, sí, de hecho, creo a mí me pillaste, lo siento. que para revisar bien. Le siento. No, es una duda súper interesante, la verdad. Ya, lo que yo tengo entendido es que si cuentan como vertebrados los que tienen exoesqueleto, al menos Perfecto. lo que yo sé. Claro, porque es un esqueleto externo, pues sigue siendo un esqueleto. Claro. Claro. Y gracias que tenía la duda porque vi en un meme donde se ponían a debatir de eso y me quedo con la duda y como no teníamos clases con Bertrami hasta el jueves, quería asegurarme. Aunque, Ay. espérense,
¿Qué Aquí pasó? dice, el exoesqueleto está presente en algunos seres vivos, como ciertos protistas, y en varias filas de animales, considerados invertebrados o carentes de columna vertebral. Es que eso, según yo, lo que define el vertebrado es la columna. Entonces, depende de eso. Recuerdo haber leído Sí, que la característica de los vertebrados es que tenían que tener cráneo y columna vertebral. Ya. claro. Ah, entonces, Entonces era falso. Ah. Ah, Está falsa. como para debate, ¿eh? justifique su respuesta. Ah, Pregunta de prueba. no, no, no. Ya, pero mira, busquémoslo. Voy a buscar un texto para estar seguros Tipo, y lo mejor, mando. yo creo. Mejor. Digamos, que la paz siga y yo mando, pero Ya, dale. ¿Sigo nomás? sí. Ya, bueno. Me llamo Paz, voy en tercero de psicología y bueno, yo les voy a hablar de el comienzo de las escuelas de etología. Cuando la etología se diferenció como una disciplina independiente, comenzó con la escuela clásica, que se encargaba de estudiar comparativamente la conducta en el reino animal. ¿Qué quiere decir esto? Comparativamente tiene que ver con que había un enfoque evolutivo de la sobrevivencia y de la conducta innata de la especie, es decir, como por qué se comportan de tal forma para sobrevivir a un medio específico. Y se limitaba al reino animal, es decir, no se incluye, por ejemplo, la conducta humana, porque se consideraba más compleja que el animal en ese entonces. Y se encarga de describir y analizar las conductas de los diversos individuos, tanto en su entorno natural como en laboratorio. En base a esto, podemos decir que es importante resaltar que no habían tantos cuidados, por ejemplo, en la extracción de un animal de su hábitat natural para experimentar con él. No se tenían tantos cuidados respecto a eso. Y bueno, tiene un enfoque evolutivo, como decía, y enfatizan las conductas innatas. Cuando la etología partió como disciplina, se enfocó mucho en la conducta innata como centro de estudio, o sea, se limitaban a pensar cómo las conductas venían y diferenciaban a las especies entre sí y les permitían sobrevivir. No se hablaba, por ejemplo, de la conducta adaptativa que era moldeada por el entorno, etcétera, y se quedaban en eso más que nada. Y aquí es importante destacar que se habla de la causalidad de la conducta. Lo que importa aquí es la causalidad y no la forma de la conducta en sí. Y en relación con la metodología, prima un método cualitativo, es decir, importa la cualidad de la conducta, que tiene más que ver con que el método estadístico no estaba muy desarrollado, o sea, no había muchas métodos más como complejos, entonces se limitaba al estudio de la conducta cualitativa. Y se utilizaba el etograma, que es como una tabla en donde se colocan las distintas conductas de un organismo que se puede ver, ojalá con la menor intervención externa posible, o sea, como que sea lo más natural posible, y se ponen como las conductas, las cantidades, las repeticiones, el tiempo que duran, etcétera, y se sacan diferentes conclusiones. Y bueno, con relación a las conductas innatas, se pueden nombrar las pautas de acción fija que tienen que ver con un estímulo llave que desencadena una conducta que siempre se va a desencadenar en una especie en específico porque le permite la supervivencia y la evolución. Y entonces aquí es importante decir que la etología clásica va como a hablar de la conducta de la especie en sí. Las conductas que están en una especie, en la otra, etcétera. No se especifica más allá de eso. Y bueno, Timbergen podríamos como destacarlo como el más rebelde de esto porque empezó a plantear la importancia de la adaptación, de la conducta que podía ser moldeada y no solo innata. Eso. No sé si tienen alguna duda respecto a la etología clásica. ¿No? Va a seguir entonces. Ya, me toca de nuevo. Ya, respecto a las preguntas fundamentales de Timbergen, chiques, lo primero que hay que tener en cuenta de que esto fue un hito fundamental al interior de la etología clásica, dado que el enfoque que provee cada una de las preguntas es necesario para la comprensión global del comportamiento, ¿ya? De acuerdo a la primera pregunta, que es ¿cuáles son los mecanismos de control de la conducta? Esta pregunta más que nada apela como a la causalidad inmediata, onda los mecanismos de la conducta. En esto se diferencian dos causas, que son las causas endógenas
que refieren como a lo interno del organismo, ya sean cosas genéticas, bioquímicas, hormonales o moleculares, y las causas exógenas, que son externas al organismo. Podrían ser como factores bióticos o abióticos. En segundo lugar, está cómo una conducta cambia durante la vida de un organismo. Ya, esto refiere a la ontogenia, que así muy en síntesis es la vida individual. Para explicárselo mejor, por ejemplo, si nosotros tuviésemos un rebaño de ovejitas, la ontogenia se referiría a la vida y los cambios conductuales de una oveja. Onda, a partir de que va creciendo, se desarrolla, se reproduce hasta que fallece. En tercer lugar está cómo una conducta favorece la supervivencia y o reproducción de un individuo, y esto apela al significado adaptativo que tienen las conductas en el individuo, onda como la función. Para que se entienda mejor me voy a apoyar en el ejemplo que dio mi compañera en la sección 1, que es el de la mantis religiosa, no sé si lo cachan, que es de la hembra durante el apareamiento, se vuelve agresiva y le corta la cabeza al macho, pero sin afectar su aparato reproductor. Entonces, a través de esta conducta podemos evidenciar que si bien se afecta a la supervivencia, esto favorece la reproducción. ¿Ya? Por último, está la cuarta pregunta, que es ¿cómo la conducta ha cambiado en el curso de la filogenia? Y la filogenia, así, de nuevo, muy en síntesis, se entiende como la vida de la especie, pero así como más en detalle, la filogenia se refiere al estudio del origen, formación y desarrollo evolutivo general de una especie. Para entender la filogenia siempre podemos pensar en nosotros como especie, de cómo hemos cambiado conductualmente a lo largo de nuestro curso evolutivo. No sé si a lo mejor otro ayudante quiere agregar algo. O si alguien tiene alguna duda. Nada. Nada, chiques. Ya ven. Bueno, respecto a la etología moderna, primero decir que Tinbergen tuvo mucha influencia en el comienzo de esta. Vemos que en 1970 se ve el traspaso en sí y bueno, viene la llegada de muchas técnicas. Ay, me salió algo. Se complejizan las técnicas y se permite, por lo tanto, agregar un enfoque cuantitativo, ya que ahora se puede utilizar la estadística, por ejemplo, y el análisis de datos, que era lo que no se podía, por ejemplo, en la etología clásica. El estudio de la conducta ya no se limita al animal y pasa a ser la de todos los organismos. Como mismo comparaba antes, ahora antes se limitaba al animal en la clásica y ahora se agregan los otros organismos porque hay una complejización de la conducta. Se empieza a criticar lo innato y ahora se empieza a hablar sobre lo adaptativo, sobre la conducta que puede ser, que se puede moldear en el ambiente. Y aquí, por ejemplo, podemos considerar a los humanos que son adaptativos en su entorno social, entonces por eso se habla de los organismos en sí. Y ahora ya no importa la causalidad de la conducta, sino que el sentido, la función. Y eso es lo mismo que decía Tinbergen y mi compañera anteriormente. Entonces importa la funcionalidad de la conducta y de esta forma la conducta ya va a ser específica en la especie. O sea, no va a ser una conducta que todas las especies generan para sobrevivir y para evolucionar, sino que una especie puede tener una conducta muy distinta a la otra especie por el medio en el que está y por las condiciones. Y por último, pasa a ser multidisciplinar, se participa en la sociobiología, la antropología, la genética del comportamiento, fisiología animal, ecología y psicología. Bueno, y esto aporta mucho a ampliar el campo de la etología en general. La genética la podemos destacar porque amplió mucho el conocimiento. Y bueno, decir que también se empezó a considerar, por ejemplo, más cuidados de las especies que se estudiaban. Por ejemplo, se empezó a utilizar el semicautiverio, que no se extraía la especie de su medio ambiente, sino que como que se limitaba o se cerraba un espacio dentro de ese medio que iba a ser destinado como a la experimentación. Y eso es como lo más importante de la etología moderna y que la diferencia de la clásica. No sé si tienen alguna duda. ¿Vas a seguir entonces? Ya, hola cabres, yo soy Constanza Varas, me pueden decir Connie, y les voy a hablar sobre las conductas.
Bueno, las conductas se caracterizan por ser acciones observables que realiza el organismo, en este caso los seres vivos, y estas acciones tienden a ser realizadas cuando hay un estímulo. Entonces el animal tiene que generar una conducta para responder a este estímulo. Estas conductas cumplen distintas funciones y se pueden como caracterizar en distintos tipos de conducta. Por ejemplo, las conductas de reproducción o de cortejo son las que el organismo utiliza para poder lograr la reproducción. Por ejemplo, ahí podemos ver una imagen de un pavo real que usa su cola como su plumaje para atraer a la hembra y así poder reproducirse. Después están las conductas de supervivencia como cazar o huir, dependiendo de si el organismo se siente capaz como de poder sobrevivir. Y por último están las conductas de altruismo, que se caracterizan por no ser beneficiosas para el individuo, pero sí para el resto de la especie. Una compa en la ayudantía del lunes dio un ejemplo muy bueno, que es de un murciélago endémico que se llama murciélago vampiro, y este, a diferencia de los otros murciélagos, se alimenta de sangre, no de frutas como lo hacen normalmente. Y lo que hacen es que salen a cazar y se alimentan de sangre, pero algunos como que absorben más sangre que otros. Entonces el murciélago que como que chupó más sangre, la vomita para que los que no comieron tanto puedan alimentarse y así todos sobreviven. Entonces eso sería una conducta altruista porque se beneficia al resto, pero no específicamente al individuo que la lleva a cabo. Siguiente día. Ya. Y las conductas pueden dividirse en dos grupos, innatas e instintivas. Las conductas innatas son aquellas que son típicas de la especie y no son alterables y son solo alterables por selección natural, no por cambios ambientales inmediatos. Dentro de estas conductas innatas están los reflejos simples y los tactismos. Los reflejos simples son aquellos que son automáticos y proporcionales a la intensidad del estímulo, son involuntarios y no pasan por la corteza cerebral. Por ejemplo, cuando uno le acerca la mano a un perro o a un gato y este pestañea, eso es un reflejo, el pestañeo es un reflejo. Y en humanos podemos verlo como cuando nos pinchamos con algo o acercamos la mano al fuego e inmediatamente la quitamos, eso también es un reflejo. Los tactismos, por otro lado, son movimientos de orientación a un estímulo, que pueden ser tactismos positivos o tactismos negativos. Los positivos es cuando se acerca, gracias al estímulo, el animal, el ser vivo se acerca, y los negativos es que se alejan del estímulo. Por ejemplo, un ejemplo negativo sería cuando uno levanta una piedra, que sería el estímulo, y la cucaracha se aleja, al tiro se va. Y un tactismo positivo sería, por ejemplo, cuando se enciende una luz y la polilla se dirige hacia la luz, o sea, se dirige hacia el estímulo. Y por otro lado están las conductas instintivas, que son en parte heredadas e integradas en el sistema nervioso, y también son automáticas. Son universales y específicas de cada especie y están preprogramadas genéticamente. Para que ocurra debe existir un estímulo llave, que lo va a explicar mi compañero ahora en la siguiente diapositiva. Hola, ¿se escucha bien? ¿Sí? Ya, bueno. Soy Rafael, soy de segundo también. Y les voy a hablar del estímulo llave. El estímulo llave creo que no lo pasaron en clases, porque nos dijeron sus compañeros de la otra sección. Pero puede que se los pasen igual y de todas formas es interesante, así que se los voy a enseñar igual. El estímulo llave corresponde a un tipo de conductas innatas, es decir, que no requieren aprendizaje para ser ejecutadas, que son un poquito más complejas. Son conductas instintivas, todo esto. ¿Por qué son más complejas? Porque estas dependen de un estímulo llave para que se ejecute la acción. Es decir, hay un estímulo o una señal que gatilla la conducta. Ahora bien, perdón. Para que el estímulo llave funcione y gatille esta actividad en un organismo, el organismo debe tener en su composición interna, es decir, en un estado neurofisiológico o neuroendocrino, que le permita reaccionar a este estímulo, es decir, tiene que estar predispuesto. Por ejemplo, un animal en estado de desarrollo distintos, por ejemplo, uno más joven,
pueden no reaccionar a ciertos estímulos que sí le van a activar una conducta, por ejemplo, cuando están en una época de apareación, en una época reproductiva, como ciertas especies tienen ciclos de apareación dependiendo de la estación del año, por ejemplo. Un ejemplo de esto es un pez espinoso, que es un pez que estudió Nico Timbergen. El pez espinoso macho es un pez muy territorial y escoge un área en el océano, en el fondo del océano, que designa como su nido. Y cuando entra en época de apareación, el vientre se le pone de color colorado, un color rojizo. Y cuando se acerca a otro pez de la misma especie, este reacciona con una conducta agresiva, de ataque. Y Nico Timbergen quería saber por qué sucedía eso. Y haciendo estudios de privación de la experiencia, es decir, que se les aleja de sus compañeros de especie, se dio cuenta que este pez espinoso reaccionaba al color rojizo del vientre y que ese color rojizo funcionaba como estímulo llave que activaba la conducta agresiva. ¿Y cómo se dio cuenta de esto? Porque por afuera de su laboratorio pasaba un camión rojo que estaba a la vista de los acuarios donde tenía estos peces. Entonces cada vez que pasaba este camión rojo, los peces activaban una conducta agresiva. Por lo tanto, no dependía tanto de que fuera un animal o la forma que tuviera, sino más bien era el color. El color rojo funcionaba entonces como estímulo llave, gatillando la conducta agresiva. Pero para esto, nuevamente, el pez, este organismo, debía tener en su interior una composición neuroendocrina con ciertas cantidades hormonales como testosterona alta para que este estímulo llave funcionara como tal, si no, no genera ningún efecto. Otro ejemplo también en esta misma especie es que este pez macho es distinto a la hembra. Entonces cuando se acerca una hembra que posee óvulos, que está lista para fecundarlos, este pez reacciona a un nuevo estímulo llave, que es un bulto que se le forma en el vientre a la hembra, ante la curvatura del vientre. Y esto va a gatillar su comportamiento de cortejo. Es decir, el pez macho, al notar esta curvatura de la hembra, se le acercará y comenzará un ritual como un baile y comienza a hacer una especie de zigzag en el agua. Y si la hembra se ve atraída por este baile, es decir, el baile funciona como estímulo llave, ella lo va a seguir y él lo va a conducir hacia su nido. Y una vez llegado al nido, este pececillo comienza a tiritar, como que sujeta a la hembra y comienza a tiritar. Y de nuevo, que tirite, ese tiritón que hace, funciona como estímulo llave para que la hembra libere los huevos, los óvulos, y después ser fecundado. Otro ejemplo, si es necesario, para el estímulo llave es, por ejemplo, unas gaviotas, si eran unas gaviotas, que, bueno, me imagino que han visto ese comportamiento alguna vez, que cuando hay pajarillos nuevos, muy jóvenes, es la madre la que viene y les da comida. De una manera muy bonita. Y en esta ave, el color rojizo del pico de la madre funciona como estímulo llave para que los pajaritos abran el hocico y reciban la comida de parte de la madre. Y bueno, esto se ha estudiado de varias formas, principalmente con deprivación de la experiencia, para notar que no sean conductas aprendidas. Aunque de todas formas, con la experiencia, estas conductas son mejoradas, son refinadas un poco. Y se intentan aislar cada vez más variables. Por ejemplo, en el caso de los peces, Nico Timbergen probaba metiendo unos muñequitos de plástico, los metía en el acuario, muñequitos que no parecían peces, y estos peces reaccionaban de forma agresiva de todas formas al color rojizo. Con el caso de las aves, de forma similar. Se hacían unas varillas que se acercaban a los picos de los pájaros
bebés, y también reaccionaban abriendo el pico de la misma manera que si fuera su madre. Creo que eso es todo. Una cosita, hay alguien levantando la mano. Yo tengo una pregunta, porfa. Quería saber cuál es la diferencia entre un estímulo llave y un estímulo, ¿cómo se llama el otro? De tactismo. Bueno, principalmente la diferencia tiene que ver con el tipo de conducta innata que es, ya que el estímulo llave corresponde a conductas instintivas y el tactismo corresponde a conductas innatas. Las conductas innatas se mantienen estables, no generan variación a lo largo del tiempo de un individuo. En cambio, como dije, las conductas instintivas pueden refinarse con el tiempo. Y además los tactismos tienen algo súper particular, que son solamente conductas de orientación, que de alguna forma guían, entre comillas, al organismo a tomar ciertas conductas, pero no son voluntarias. Por ejemplo, en el caso de los insectos, la mayoría de los insectos presentan fototactismo, que en el momento en el que tú los sacas de la sombra o de la oscuridad, ellos buscan nuevamente esta oscuridad, rehuyen de la luz. O los palotes, que tienen geotactismos, que tienden a alejarse del centro de gravedad de la Tierra, entonces van hacia arriba, suben, por eso se suben a la gente o a los árboles. Y, ¿Eso queda más claro? Sí, y igual para entenderlo mejor, porque como yo lo entiendo, y entre innato e instintivo, ambos vienen preprogramados, digamos. Pero parece que, por lo que estás explicando, instintivo es como más específico, tiene una especificidad diferente que innato. ¿A qué te refieres con específico? Como el hecho de que sea en una cierta época del año, o que sean conductas muy como específicas o determinadas. ¿Cuál es la diferencia entre innato e instintivo? Las conductas instintivas están dentro de las conductas innatas, pero tienen esta particularidad de que son un poco más complejas y que se pueden refinar, que se pueden heredar un poco se pueden aprender parte de esa conducta para que funcione mejor. Un ejemplo que recuerdo había dado el profe una vez era en una especie de monos que reaccionaban a un estímulo llave, que era algo que pasaba volando en el cielo. Y cuando eso sucedía, gritaban, se ponían a chillar, que era un sistema de alerta para que escaparan y no se los comieran, porque habían águilas en ese entorno, y las águilas cazaban los monos. Entonces, pasaba que con los monos muy pequeños, los más jóvenes, chillaban ante todo, chillaban ante hojas, por ejemplo. Veían una hoja caer y chillaban, pasaba un avión y se ponían a chillar. Pero resulta que ellos podían notar que los monos más adultos no reaccionaban a esta alarma y no salían corriendo, a diferencia de que cuando pasaba un águila y chillaban, ahí sí todos corrían. Lo que pasa es que estos monos entonces pequeños, con el paso del tiempo, van aprendiendo a distinguir, a diferenciar entre estos estímulos, entre el águila, la hoja o el avión. Y reconocen entonces cuándo deben chillar de manera efectiva. Eso sobre la conducta instintiva. Ya, o sea que la ¿Sí? innata no cambia, en cambio la instintiva puede ir cambiando y como especializándose, sofisticándose. Los tactismos y los reflejos no cambian, la instintiva sí, porque recuerda, las tres claro, los tres tipos son innatos. Verdad. Los Ya, reflejos gracias. y los tactismos igual podrían fallar, pero tiene que ver ya con daños neurológicos o cosas por el estilo. María José Pinto tiene una duda también. No, yo no tengo una duda. Quería hacer un pequeño aporte. Una madrina me entregó sus apuntes para la primera prueba de psicobiología y hay un ejemplo de conducta instintiva. Dice, si no hay agua, ejemplo, si las leonas no tienen hambre, no irán a comer. Y en el estímulo llave sería, si no hay agua, no bajará aunque haya peso, o sea, aunque esté con agua el estímulo. Sí, perdón por interrumpir,
Pero igual eso lo vamos a ver ahora en la diapo que me toca a mí, que van a estar el modelo psicohidráulico y el modelo jerárquico. Así que tranquila, ahora lo vamos a ver también. Gracias. Digo nomás. Ya, bueno. Yo soy Kiara Gutiérrez, también curso segundo año y también es primera vez que hago ayudantía, así que en realidad estoy nerviosa. Así que comprendan si es que me llevo a trabar. Ya, para comprender un poco las conductas que explicaron mis compañeros anteriormente, existen dos modelos, que uno es el modelo psicohidráulico de Lorenz y el otro es el modelo jerárquico de Timbergen, que lo vamos a ver después. En el modelo psicohidráulico podemos ver el dibujito que hay como una llave que suelta agua a un tanque, luego vemos una válvula que tiene al otro costado un peso que está al final a la derecha, y abajo hay como un tipo de rejilla donde baja el agua. Para comprender esto, decimos que tras la realización de ciertas agrupaciones de pautas fijas de conducta y de la descarga de energía, el agua se empieza a acumular aquí en este tanque. Eso quiere decir que existe un aumento endógeno de la disposición, que significa este flujo del líquido hacia el tanque. Cuando el tanque se va llenando, que significa como la predisposición que tiene el animal para hacer cierta conducta, existe una presión, pero no solamente se abre porque el tanque se llene de agua, sino que a la derecha vemos que hay un peso, que esto es como la intensidad del estímulo, que es, por ejemplo, como decía nuestra compañera aquí, que hay una leona, por ejemplo, que tiene hambre. El tener hambre ya es como una disposición que tiene ella a realizar cierta acción. Y póngase usted, corre una cebra por el campo. Entonces, esta cebra va a ser un estímulo para ella. Pasa que la leona tiene hambre y además hay una cebra que cazar. Entonces, ocurre que este tanque se llena y este peso que vemos a la derecha hace que la válvula ceda y cae el agua del tanque. Esto lleva a que el agua caiga a la rejilla que hay abajo y se vayan como desarrollando distintas conductas. Por ejemplo, puede ser el esconderse para que la presa no la vea, el caminar lentamente, no hacer ruido, también el saltar sobre la presa. Esas ya son como las conductas que se van dando a medida que se va llenando este tanque y llegan como a cierta cantidad. Pues hay como varios hoyitos y todos esos agujeros son una conducta. También existen las como acciones en vacío, que son cuando se acumula como motivación interna y no se desencadena como el estímulo llave. Por ejemplo, existe el caso de que este tanque se llene, por ejemplo, la leona tenga mucha hambre, pero nunca vea una presa. O puede ser que la leona no tenga hambre, o sea, no se llene el tanque, pero sí hay una presa cerca y se abra la válvula. Esto, cuando el tanque obviamente está vacío, no va a surgir esas conductas porque no hay un agua que se drene. Entonces no se van llenando como los agujeritos para que la leona haga la acción de. Y eso como de este modelo. No sé si alguien tiene alguna duda. Yo de nuevo tengo otra pregunta, o sea, con respecto a eso, entonces el estímulo llave es el estímulo que desencadena, digamos, como el que gatilla la conducta instintiva. Esa es la relación, es directa entre ellos dos. Claro. Ya. ¿Otra pregunta? ¿Algo más? ¿No? Ya. Entonces pasamos al modelo jerárquico. Este modelo es algo más simple. Yo creo que muchos han llegado como a hacer un mapa conceptual. Ya. Dentro de este modelo vemos que existen varios centros instintivos organizados según complejidad y bloqueos que impiden el flujo de energía de la acción específica. Esto quiere decir que, como vemos arribita, hay un centro reproductivo. Hay un estímulo que puede ser que esta zona sea o no adecuada, o sea, como un bloqueo quiere decir,
que si, por ejemplo, esta zona no es adecuada, no va a pasar al siguiente punto, que es el centro territorial. Si el animal siente que esta zona sí es adecuada para como vivir, ese bloqueo se elimina y pasa a la siguiente acción, que es considerar este centro como territorial, como mío. Después, como que se pueden ir desarrollando en varias conductas. Como vemos aquí, después del centro territorial, hay otro bloqueo, que puede ser que exista como otro animal distinto, que el animal sienta que quizá lo está como invadiendo. Puede ser que este animal se sienta seguro de, por ejemplo, de unirlo como a su manada, o quizás atacarlo. Entonces ahí se van desactivando los diferentes bloqueos dependiendo de cómo el animal sienta que está como frente a este estímulo. Por ejemplo, aquí se ve que existe un macho rojo, por ejemplo, como un macho quizá como más agresivo. Entonces se eliminaría el bloqueo y pasaríamos como al centro agresivo, a la disposición que ahora tiene el animal de ser más como violento frente a este estímulo que viene a su lugar. Y eso, y así se van dando como diferentes actos, dependiendo de qué bloqueo se elimina y qué bloqueo no. ¿Una pregunta? ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, para las preguntas que quieras. Ya, gracias. Si el profesor preguntó, hagan un dibujo de una conducta con el modelo psicohidráulico, ¿hay que dibujar a los animalitos? O sea, hay que dibujar, en el caso de la leona, la cebra, y como dibujar la agazapada y todas esas cosas, ¿esa es la idea? No. No Depende, se puede. Dale, Disculpa. Sofía. No, dale. En verdad es un formato muy libre. Si te piden un esquema, tú puedes agregarle dibujos, pero la idea es que esté lo básico. Si tú quieres agregarle el dibujo, no hay ningún problema. Yo todas las evaluaciones pasadas lo hice con dibujo, como para facilitar a mí comprenderlo, y, y no hay ningún problema en hacer dibujos. Pero no es necesario tampoco, no les va a bajar las notas si no lo hacen con dibujo. Y también se pueden poner como imágenes de internet y no dibujadas a mano. Como que toma menos tiempo eso también, si es que quieren poner como imágenes. Claro, No, y si quieren, en el caso de dibujar tal cual el modelo psicohidráulico, también lo pueden hacer. Sí, al final es que se entienda y que se responda a la pregunta que pide el profe. No necesariamente tienen que hacer los dibujitos tal cual si es que no les pegan mucho el dibujo. Ya, muchas gracias. De nada. Oh, perdón, está en otra. Ya me toca a mí. Las preguntas finales. Aquí pusimos algunas preguntas que creemos que puedan tener para la prueba. Y la primera es, ¿cómo va a ser la prueba? Probablemente ya saben cómo va a ser la prueba si es que se compartió la prueba de sección 1. Va a ser, generalmente es un esquema o un mapa conceptual que les van a pedir ciertos... Ay, no, me asustaste. Ya. Perdón, disculpen, es el escritorio de mi mami. Que será un esquema o mapa conceptual, como decía, que les van a pedir algo relacionado y, como les dije, es súper libre. La cosa es que pueden hacer un mapa conceptual que tenga cositas, se puede hacer, nos han llegado hartas preguntas, que si se puede hacer a mano y después sacarle fotos, se puede hacer digital, que te echen a volar su creatividad. Se puede hacer en parejas como individual, ¿ya? Tienen una semana, entonces en su caso se les entrega el jueves y van a tener una semana. Y se las van a entregar, si no me equivoco, el segundo bloque de la clase. Así que igual tienen que meterse a la clase porque el profe va a pasar materia. Y voy a decir que estamos a disposición, los ayudantes y las ayudantes, estamos a disposición de ustedes. Cualquier cosa nos preguntan en el WhatsApp, en el mail, todo lo que quieran. Aquí somos hartos para ayudarles. La otra es que entre en la prueba. Hay una manito levantada.
Dale nomás. Soy yo de nuevo, pero prefiero que terminen las preguntas y después yo hago la pregunta. Ah, ok. Ok. Ya. Ya, entonces está que entra la prueba. Entra en modo general la etología clásica. Es que no es que entre todo en la prueba, sino que son contenidos que pueden entrar en la prueba. Generalmente no son todos, pero son los que tienen que saber cómo echarle una repasadita antes de la prueba. Es la etología clásica, etología moderna, características de la ciencia que siempre tienen que estar pensando en eso, es entre o no como textual, el método científico, que lo mismo, siempre tienen que tenerlo presente, reino de los seres vivos y los primeros 2 capítulos del libro de etología de Carranza, que en verdad está súper bien explicado en ese libro y les puede ayudar mucho en términos de conceptos que se les hagan difíciles o cosas así. Después está, ¿qué es la ontogenia? Cuando yo como consejo les digo que cuando piensen en la ontogenia, piensen en la forma en que se desarrolla un solo individuo, ¿cachai? Desde que nace, generalmente desde que es embrión, hasta que cumple el 100% de su ciclo biológico. Es todo su desarrollo, perdón, pero solamente de un individuo, como decía nuestra compañera, es de una oveja, solamente de esta oveja. En cambio, la filogenia es la relación del parentesco. Ya no estoy hablando de una oveja, si estás hablando ahora de la especie oveja, ¿cachai? Y cómo estos tienen relaciones con su antepasado y su evolución, su desarrollo evolutivo. Entonces, para ontogenia tenemos que pensar en un organismo y para filogenia tenemos que pensar en la especie. Después dice que es un etograma. Ya lo dijo La Paz, si no me equivoco, pero es como una herramienta que sirve mucho para los etólogos, que es para representar la mayor parte de conductas de una especie. Y aquí se hace una diferenciación entre la etología clásica y la etología moderna, porque la etología clásica pensaba que el etograma era el 100% de las conductas, todas las conductas que tenía la especie. Pero luego en la etología moderna se dieron cuenta que es muy difícil o casi imposible poder nosotros ver todas las conductas que tenga un animal. Entonces se dice que es representativo. Están las conductas principales y las que se han descubierto, pero no se dice que es el total de la conducta de una especie, ¿ya? Lo último son la pauta de acción fija, que bueno, ya se ha hablado harto, pero yo les voy a nombrar un punteo que quizás les sirva. Que recuerden que es una respuesta de forma constante. Siempre ocurre de la misma manera, ¿ya? No cambia. Es característica de la especie, no de un individuo, es de toda la especie. Todos van a hacer la misma conducta. No requieren aprendizaje, no se aprenden porque vienen ya internas, y al no poder aprenderse, no se desaprenden. Siempre van a estar presentes. Decimos también que se desencadena por un estímulo, pero como recordamos, tiene que ser el estímulo, su estímulo señal, su estímulo llave. No es que por cualquier estímulo se va a reaccionar con una pauta de acción fija, sino que tiene que ser un estímulo específico para que se genere esa pauta, ¿ya? Son comportamientos que están estereotipados, como ya dijimos, siempre ocurren de la misma manera, como por ejemplo el movimiento de cortejo, siempre ocurre de la misma manera y siempre en la misma especie. Las posturas de ataque también se puede decir que puede ser una pauta de acción fija, que ahí esta pauta puede reaccionar ante su propio estímulo llave o clave o estímulo, ¿cómo le dicen? Bueno, tiene muchos nombres. Ya. ¿Viste? Aquí un punteo, dentro del punteo que hice, es que no desaparece a pesar de no estar el estímulo. Esto es súper loco porque acá está el ejemplo del ave, del ganso, si no me equivoco, y el huevo, no sé si se lo pasaron en clase. ¿Alguien me puede decir si lo vieron en clases?
cuando rodaba el huevo fuera del nido? ¿No? Bueno, ya hagamos como que No no. recuerdo haberlo visto. Ya. Ya no recuerdan eso. Es que hay un ave que hace nidos en el suelo y aquí se puede ver una pauta de acción fija que es súper específica de su especie. Que cuando está el huevo, este puede rodar fuera del nido. Este estímulo va a ser el estímulo clave, el estímulo señal, el estímulo llave, como se le llame, el estímulo que va a desencadenar su pauta de acción fija. Lo que hace el ave es estirar su cuellito y como arrastrar el huevito para dentro del nido. Pero si entre medio de ese arrastramiento del cuello se le saca el huevo, este igual va a ser la pauta, porque ponte tú, son 10 veces el que hace ese movimiento para recoger el huevo. Si el huevo la recoge en el tercer intento, va a ser igual los 10, siempre se va a formar de la misma manera. Entonces no desaparece a pesar de no estar el estímulo, en este caso el huevo. En este mismo ejemplo podemos ver que el estímulo, puede ser que sea un poco repetitivo, pero es que quiero que les quede clarito. El estímulo va a ser el huevo rodando. ¿Esto qué hace? Desencadena su acción, que su respuesta estereotipada, innata y todo, y ahí va a estar la pauta de acción fija, que es estirar el cuello, recoger el huevo 10 veces. Y eso va a estar siempre, siempre en la especie y sin necesidad de aprendizaje. Viene innato, ¿cierto? Y tienen que saber eso y que son desencadenadas por sus correspondientes estímulos señales. Por ejemplo, el ejemplo que da el Rafa, ese tipo de pez reacciona ante el color rojo, pero un pez de otra especie no va a reaccionar a ese estímulo, porque no es su estímulo señal, ¿ya? ¿Y qué más quiero preguntar ahí? No, esas son todas las preguntas que pusimos. Preguntas. ¿Pregunto? Sí. Ya, gracias. Tengo dos preguntas. Una sobre, entonces la pauta de acción fija es la pauta de acción fija de una conducta innata. O sea, es la descripción de la conducta innata. Esa es una pregunta. Sí. Ya, perfecto. Y la otra pregunta es lo que dijeron, una de las compañeras dijo sobre la adaptación, como que en el paso de la etología clásica a la etología moderna, o algo así entendí, había habido una consideración, como era una consideración nueva el mecanismo de adaptación al ambiente. Eso, Sí. si lo podían profundizar un poquito, porfa. Sí, yo dije eso. Sí, que la etología clásica se limita mucho a la comparación entre conductas como innatas, o sea, que se ven desde que nacen. O sea, todas las especies de pájaros, por ejemplo, de tal tipo hacen esto para sobrevivir y así, no sé, se diferencian de otros y hay especies más evolucionadas que otras. Y no se considera el hecho de que, no sé, que una conducta pueda ser moldeada por el medio. O sea, que se pueda complejizar, que por ejemplo un pájaro, a pesar de ser de la misma especie, no tenga que tener la misma conducta porque, por ejemplo, por X razón ha tenido distintas experiencias y se ha tenido que adaptar de distintas formas. Y eso como que se dejaba mucho como para la conducta humana, que antes en la etología clásica se consideraba como más compleja y no se estudiaba. En cambio, en la etología moderna se incluye como que todos los organismos pueden tener conductas adaptativas y se deja de hablar de lo innato. O sea, como que ya no se habla de que hay una conducta que viene determinada de forma genética y que siempre va a ser igual, sino que se empieza a decir que va a ser muy compleja, es muy difícil como determinar que va a ser una conducta específica de tal forma que va a ocurrir, sino que se va a moldear, va a cambiar y va a tener muchos matices. Ahora se habla de algo que mucho más como complejo y por lo mismo no se podía como contar o especificar cuántas conductas hay por especie, etcétera. Por ahí va. No sé si se entiende. Sí, gracias. Vale.
¿Hay alguna otra duda? Sobre la prueba, la materia, cualquier cosa. De la vida, de la universidad, lo que sea. Claro. Yo tengo otra pregunta, ya que mira, el profesor dijo en clase un ejemplo del perro cuando antes de dormir o antes de irse a descansar da varias vueltas en un espacio y que supuestamente al principio era para como aplanar la tierra, las hojas y que eso lo sigue haciendo aunque esté adentro de una casa. Eso ahí habría una conducta instintiva y el estímulo llave sería que tiene sueño, por ejemplo. Buena pregunta. Yo no recuerdo ver que el profe nos haya pasado, entonces no te puedo decir con seguridad. Tendríamos que ver qué causa el sueño para que llegue a ser su estímulo llave y que sea solamente por ese estímulo llave que reaccione haciendo esa conducta. ¿Me entiendes? Porque quizás esa conducta no sea una pauta y puede ser que el estímulo sea interno, que químicamente ocurra algo, pero también puede ser que no, porque puede ser que hayan perros que solamente para acostarse se quieren acostar sin sueño, pero no estoy segura, estoy solamente pensando. No, sí, eso es muy cierto, lo que dice la Sofía, que no sé si podría considerarlo como una conducta instintiva desencadenada por un estímulo llave, porque no siempre la respuesta va a ser como que se duerman, porque a veces los perros hacen esas vueltas, pero en verdad es como para puro estar recostados, pero no específicamente dormir. Entonces, por eso yo creo que quizás no. Y puede ser que el estímulo llave tiene que ser siempre algo externo, no, el sueño sería algo interno, por ejemplo. No estoy segura. Paz, ¿puedes poner la diapositiva de los estímulos? Ay. Si viste, están los endógenos y los exógenos. O sea, pueden ser ambos, podría ser ambos. Está muy buena la pregunta, en verdad podríamos preguntarle al profe y después ponerlo en un foro. Para ver qué nos dice el traje. O sea, podría ser un estímulo llave endógeno. Claro. Interno. Ya, sí. Ya. Bueno, gracias. De nada. Hay otra manito levantada. Podría ser algo vacío, así como, o sea, no sé cómo se llamaba vacío, pero que no tenga como una razón de que se den la vuelta como por costumbre o algo así. Costumbre filogenética, de alguna forma, no sé. Pero... ¿Ah? No, dime, Sofi. Es que en verdad esa no era mi pregunta, pero es... Sí, voy a buscar porque el Rafa creo que en la sección anterior dijo de las conductas vacías, pero sí existen. Sí existen. Voy a buscarlo y se los digo ahora en un minutito. Ya, mi pregunta era... ¿cuál era mi pregunta? Era... ya no me acuerdo. Es que me confundo con tanto concepto. Creo que mi pregunta era como... si es que las pautas de acción fija no serían conductas instintivas, porque se supone que siempre son iguales, po. Y las instintivas como que podían cambiar o como perfeccionarse durante la vida del animal o de la persona. Entonces, de esa forma, las pautas de acción fija no serían conductas instintivas. Esa es mi pregunta. Como que lo dije mucho. No, son innatas. Sí, eso. Las pautas son conductas que están estereotipadas, son innatas. Entonces, quiere decir que no se modifican. Ya. Era eso nomás. Gracias. Gracias a ti. ¿Puedo preguntar otra cosa? Sí. Por ejemplo,
una conducta innata es herencia filogenética y una conducta instintiva tiene una herencia filogenética, pero además un desarrollo ontogenético, ¿se podría decir algo así? Sí, yo creo que sí. Uy, Sí. sí. Lo Incluso ontogenético se desarrolla mucho más, yo creo, en la etología moderna. En la clásica se centra mucho más en lo filogenético, en que la especie tiene una conducta estereotipada y se quedan en eso, ¿cachai? En que son todas iguales, innatas. Ya, perfecto, gracias. Chiques, hablen nomás si quieren. Ahí hay manitos, pero aprendan el micrófono y hablen. Está Noah primero, creo. No, Pis, estaba ahí tú primero. Ahí. No, es que mi duda era que la etología clásica se enfocara en las conductas innatas, ¿quiere decir que ignoraban las conductas adaptativas o que no las consideraban, o que, por ejemplo, las conocían pero no las consideraban relevantes? No eran como conocidas, no se hablaba de que se podían modificar en el ambiente. Se hablaba como de causa-efecto, era como, Para ellos le veo todas un las estímulo conductas y innata. eran Claro, innatas, ¿eso? claro. Ah, ya. Sí. O sea que el quiebre es cuando se empieza a hablar de las conductas De la adaptativas. adaptación, sí, eso mismo. Ah, ya. Ya, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Opiniones. De todas maneras, vamos a subir el power y la grabación, ¿ya? Para que si quieren volver a verla, la vean con total libertad. Y recuerden que estamos nosotros a disposición de ustedes, de que si tienen alguna pregunta, si ahora tienen vergüenza y no quieren preguntar algo, nuestros WhatsApp y todo está disponible, Y por el con toda mismo la foro confianza. también, así que hay Por el tiempo. mismo foro también, sí. ¿No? Sí, soy yo de nuevo. Me olvidé que se estaba grabando, qué vergüenza, ya, pero no importa. Nada que ver. Pero quería preguntar si como la ontogenia o ¿cuál era la otra pregunta? Que soy del grupo 1, o sea, ¿cómo se llama? Sección, esa. La ontogenia o eso de las funciones igual se pueden llevar como al ámbito como cultural, en el sentido de las personas, así como de la sociedad o en la ciudad y esas cosas. ¿Se puede hacer eso? ¿O es como ilegal? No sé. Yo creo que sí, ¿ah? Es Porque ilegal. claro, se habla de lo específico de la especie. Entonces, justamente se va a adaptar a un medio y los medios son distintos. Entonces, yo creo que si habla de la persona, obvio que la cultura va a ser un factor que va a variar en la ontogenia de la especie. Que eso es lo Sí, más probable. porque recordar que la ontogenia ahora nosotros la estamos viendo como una modificación de conductas, pero solamente porque estamos hablando más de etología y es de comportamiento. Pero en verdad la ontogenia es el desarrollo del animal, el desarrollo de este, y su desarrollo claramente tiene que ver con su aprendizaje, y su aprendizaje va a estar dado por el ambiente en que se desarrolla este, ¿cachai? Entonces, por eso hablamos más de conductas, pero ontogenia es en todo ámbito de la manera de desarrollarse de un organismo. Así que sí, está como, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Ya, pero te entiendo. Ya, entonces, y
en cuanto a lo como de las funciones, o sea, ¿eso se podría llevar igual o tiene que ser como algo más físico? Porque yo pensaba así como, no sé, pues como a lo mejor ser solidarios para que la gente, pero hacerlo como en la sociedad, pues como que tenga plata y no se muera de hambre, porque las cosas se compran, pues no, uno no se sobrevive como de cazando, ¿cachai? No sé, no sé. Como, ¿podría ser eso igual? O es como extrapolarlo demasiado ilegal? Yo creo que no es el enfoque como principal. No te Ya, puedo decir sí o no, pero la etología no creo. Yo creo que la etología, como es un ámbito más científico y biológico, tendría que ser como una investigación sociológica o una mezcla de dos claro. disciplinas, pero así como etología misma, no creo. Quizá exista, pero yo no sé. Ya, eso. Voy a buscar otro ejemplo entonces. Gracias. O si no, puede ser tu tesis. Ah, te cacho. Claro. La leche. Ya igual llevamos como 1 hora y media, yo creo que hay Es que, verdad. ya no hay más preguntas, creo. Cualquier Hay cosa que está en igual el ir a foro. descansar igual. Y chiques, cualquier cosa tienen el foro, nos pueden contactar por nuestro correo o por WhatsApp. Estamos dispuestos a todo. Se pasaron. Muchísimas gracias. De nada. Nada de nada. Sí, gracias. Chaito, descansen, suerte en la prueba. Estar fácil, así que Gracias. no se preocupen. Cuídense, No traten sé de cómo dejar de descansar. compartir. Muchas gracias, Chao, cuídense. gracias. Bueno. Chao. Chao, que estén Chao. bien. Sí.